Hay tres niveles, el municipal, el supramunicipal y el departamental. Sobre el que se quiere trabajar sobre todo es el supramunicipal, que son los comités de cuenca. Allí se carece, bueno, la ley de aguas es del año 2007 en Nicaragua. Entonces, a partir de ahí es cuando la población es consciente de que se necesitan crear estos comités y a partir de ahí Terrena, junto con el apoyo de la ECI, pues consigue un proyecto y centrándose en las confederaciones o comités de cuenca. En todos estos procesos, como siempre, se tiene que buscar la participación ciudadana de las asociaciones y de cualquier tipo de agrupación de la población, porque sin ellos, sin sus datos, sin su información y sin sus vivencias, no sería totalmente efectivo el proyecto. Bien, y luego, una vez que tenemos la tecnología, lo importante también es difundirla, no solo tenerla, sino que se conozca, que se difunda y que se trabaje con ella y se extienda a otras zonas. Son ejemplos, pues, las bombas, las técnicas de manejo de suelos. También aquí se intenta promover las técnicas tradicionales, no solo traer tecnología nueva y que la utilicen, sino intentar compaginar todo porque no se le puede llegar a la población y decir te voy a poner aquí una instalación nueva y trabajas con esto a partir de ahora, sino que intentando combinar lo que se hace y lo que creemos que se debería hacer, se puede llegar a gestionar más sosteniblemente todos los recursos. También, bueno, tenemos ahí como ejemplo que hay proyectos de fin de carrera y tesis que a través de ISF se desarrollan y así se promueve y se difunde todo lo que se ha realizado, todos los trabajos. Y como ejes transversales, bueno, primero, tienen que estar de acuerdo con las políticas de los países en los que se trabaja. No podemos hacer un programa sin que vaya unido con la ideología del país, con lo que permita el gobierno, etcétera. Y también desde aquí con la cooperación española. Entonces hay que buscar una unión, una fusión entre las dos partes. Por otro lado, las políticas de género tienen que integrarse en todos los proyectos. Hay ejemplos muy tristes, que es que, por ejemplo, hay mujeres que no tienen DNI, que utilizan el DNI de su marido. Entonces, si no les damos participación a las mujeres en estos proyectos, perdemos bastante y desequilibramos un montón la población. Y finalmente, bueno, sistematizar el conocimiento, mostrar lo que se ha hecho a través de publicaciones, de tesis, etc. Y ahora en esta parte, bueno, si queréis comentar algo del programa o si os ha quedado claro, una idea global más o menos. ¿Sí? Sí, vale. Ahora lo que os voy a hablar es de los sistemas de información geográficos, para luego entender cómo lo hemos unido el programa con los GIS. Vale, entonces los GIS, bueno, no sé si tenéis algún conocimiento previo del GIS. ¿Alguien? Un poquito. Vale, para que nos hagamos una idea, bueno, es la representación de la realidad, pero de una manera bastante informática. O sea, son bases de datos, para que nos hagamos una idea, donde están llenas de registros, son tablas con registros de información que tienen dentro referencias espaciales y por lo tanto eso lo podemos trasladar a un mapa y verlo geográficamente. O sea, nosotros ahora mismo una base de datos, la tenéis en la cabeza, me imagino, tienes una tabla, pero si esa tabla la convertimos en un mapa, podemos ver la realidad representada ahí. Entonces, en la tabla vamos a tener cada edificio, cada municipio, cada parcela, etcétera, y lo vamos a poder mostrar en un mapa. Los mapas son bastante importantes para que la población además conozca dónde están y cómo se organiza todo. Entonces, la estructura del GIS son capas de información, para que nos hagamos una idea. Siempre vamos a estar mirando desde arriba, una vista de pájaro, y bajo nuestra visión están todas las capas, ¿vale? Pueden ser capas, bueno, ahora lo vamos a ver más adelante, pero de distintos tipos, de líneas, de polígonos, etcétera, pero se estructura en capas. Y la mezcla de la información de esas capas es lo que da la potencia al GIS. Bueno, nosotros tenemos el GIS vacío, el Sistema de Información Geográfico, y queremos cargar la información. Entonces lo podemos hacer de varias maneras. Digitalizando es dibujando. En cualquier programa de dibujo vamos a meter las líneas, los polígonos, etcétera. Otra manera es importando los datos que ya estén dibujados, bien datos de programas de dibujo o de diseño, de CAD, o ya datos hechos en GIS. Bien por fotogrametría, que es la técnica que genera los mapas topográficos, es decir, que junta dos imágenes aéreas, dos fotos aéreas, en relieve,
con unas técnicas y mediante el relieve puedes dibujar las curvas de nivel y la altimetría y la planimetría, es decir, las curvas y todos los elementos que están en el plano. La teledetección son las imágenes que vienen de satélite y los sistemas de posicionamiento global, los GPS, también nos aportan entrada de datos para el GIS, son datos ya referenciados. Bueno, para que nos hagamos una idea, bueno, el GIS es base de datos enganchada a un dibujo, ¿vale? Entonces, en la base de datos podemos guardar la información, consultarla, dar de alta, dar de baja, etc. En esa base de datos tenemos entidades geográficas y entidades alfanuméricas. Bueno, tenemos asociadas las entidades geográficas a las alfanuméricas, son lo mismo en realidad. Tú tienes puntos, líneas o polígonos en las capas de información, como vemos ahí, que se asocian dentro de la base de datos a un identificador, ¿vale? Y una característica muy peculiar de estas bases de datos es que entienden relaciones espaciales, saben los puntos que están cerca, saben a qué distancia, saben si se solapan los polígonos, etc. Lo que se llama relaciones topológicas. Y luego dentro de cada elemento, además de las relaciones, cada uno tiene sus datos, tiene sus atributos. Entonces tú de un punto, de un polígono, etcétera, de lo que sea, tienes un montón de información que puedes ver a través del gráfico, a través del mapa. Vale, se puede generar nueva información, no solo visualizar lo que tenemos. Es decir, nosotros juntando las capas podemos obtener datos nuevos. Por ejemplo, tenemos casos que vamos a ver más adelante, zonas de influencia. Si tenemos un vertedero y lo hemos representado en nuestro mapa y tenemos un área de influencia en la que no queremos que se construya ninguna casa, pues con el GIS podemos generar ese nuevo área y luego para presentar el proyecto en la cartografía ya tenemos el nuevo área sobre el que no se puede construir. Y así con áreas de inundación, con mapas de vegetación, etcétera. Podemos ir cruzando toda la información que queramos y obteniendo información nueva. Esta es la peculiaridad de los sistemas de información geográficos que nos pueden dar. Otro ejemplo son las rutas óptimas. Se pueden calcular pues, distancias más cortas, la distancia más recta. Si vas por la montaña puedes buscar la línea de cotas, puedes buscar el camino por el que transcurre el río, etc. Y también calcular distancias, áreas y perímetros. Como tenemos entidades que son puntos, líneas y polígonos, pues en la base de datos obtenemos la información de sus características geométricas. ¿Vale? Vale, las bases de datos geográficas, ahí almacenamos varias capas de información, ¿vale? O podemos tenerlas separadas, hay diferentes maneras de estructurarlo. Pero como os había comentado, tenemos las capas de puntos, de líneas, de polígonos, que todas ellas podemos mezclar. Las podemos mezclar visualmente, pero no podemos mezclar líneas y puntos en la misma capa, ¿vale? Podemos en el GIS superponer, pero nunca mezclar, todo tiene que ir separado. Y la topología es el método por el que definimos las relaciones espaciales entre elementos y hacemos los cálculos. Los tipos de GIS que tenemos son el vectorial y el raster, ¿vale? Sobre todo se trabaja con los vectoriales en los temas de análisis y cálculos. El vectorial representa la realidad bastante más simplificada, es el que trabaja con puntos, líneas y polígonos, ¿vale? Y el raster, para que nos hagamos una idea, es una imagen que se divide en pequeñas celdas y cada celda tiene información. No solo tiene un color como las imágenes que vemos, ¿no? Sino que tiene valores dentro. Es decir, si estamos estudiando un mapa de vegetación, puede tener valores de clorofila y gracias a eso determinar qué manchas de vegetación son de cada especie. Y entonces lo que tenemos son modelos raster que puedes convertir a vectorial, es decir, puedes convertir los píxeles, esas imágenes, en líneas, puntos o polígonos, y los vectoriales los puedes rasterizar, los puedes convertir en raster. Bueno, es lo que había comentado, puntos, líneas y polígonos, ¿vale? Se utilizan sobre todo los sigvectoriales, como os había dicho. Y aquí tenemos un ejemplo de SIG-raster. Aquí tenemos una imagen de satélite que si la vemos muy de cerca son píxeles de colores, pero los colores son solo una representación. Lo que hay dentro son niveles digitales o números que nos indican el tema que se ha tratado. Si es temperatura, por ejemplo, pues los números serán las graduaciones de temperatura. ¿Vale? A ver si hay algo más interesante por ahí.
¿vale? Que las celdas se llaman píxeles y tienen un tamaño estable, son todas iguales, ¿vale? Luego, funciones que puede hacer un SIG. Bueno, son prácticamente ilimitadas, bueno, ilimitadas no, pero son muchísimas. Vamos a ver unas pocas que podemos utilizar y luego vamos a aplicar en lo que he hecho en el programa Terrena. La digitalización, con el GIS no solo puedes visualizar, sino que también dibujar. Tú puedes crear las nuevas entidades. Filtrado de líneas, puedes hacer consultas y selecciones y eliminar determinados elementos que no te interesen, sobre todo gracias a la información alfanumérica. Con los atributos de los datos puedes decidir los que te interesan, los que no, agrupar, etc. Transformación de coordenadas, bueno, como los GIS tienen sistemas de referencia espaciales, si tenemos los datos proyectados en uno de los sistemas, podemos convertirlo a otro fácilmente. Para buscar errores, pues si hay líneas mal cerradas o elementos que se han dibujado mal, que son incorrectos, el GIS automáticamente puede buscarlos para que el usuario decida si se tienen que eliminar o no. Borrado selectivo, creación de nuevas topologías, bueno, como os había comentado, convertir un mapa vectorial en raster o viceversa. Y el tratamiento de las imágenes de satélite se refiere. Bueno, los GIS, las bases de datos que llevan por debajo son relacionales. No sé si temas de base de datos os pierde mucho o así, pero quiere decir que las tablas de información están relacionadas por identificadores entre unas y otras. Cada tabla podemos verla en el GIS como una capa y luego entre ellas, por dentro, estando relacionadas, podemos acceder desde un punto de una capa a otra, a coger la información de otra de ellas. ¿Vale? Esto es así muy simple, pero es el fundamento. Aquí, como ejemplos de las funciones de los GIS, tenemos el buffer, como os había comentado, que es buscar áreas de influencia con respecto a una entidad. Podemos agrandar el espacio, disminuirlo, y tenemos como ejemplo aquí un punto, una línea y polígonos donde queremos que la actuación afecte a una determinada distancia, entonces creamos un área nueva. Esto lo podemos hacer con el GIS. Otras funciones pues son la topología, nos permite saber las entidades que están superpuestas, que están unidas, que coincide un punto dentro de un polígono, etc. Entonces, mediante los GIS podemos buscar o determinar cuáles son, o crear nosotros superposiciones nuevas, etc. Bien, luego, creación de mapas temáticos. Si tenemos la información organizada en tablas, con ciertos atributos, por ejemplo, veremos más adelante uno que he hecho con usos de suelo, lo que podemos hacer son temáticos, es decir, que un atributo que sea uso de suelo, podemos representarlo con diferentes gamas de color y tenemos ese tema. Mapas temáticos también son de vegetación, las provincias, se puede crear un mapa temático de población, de densidad de población, etc. La localización de entidades. Los GIS también nos permiten, nosotros introduciendo unas determinadas coordenadas, buscar ese lugar directamente, o también buscando un lugar que nos devuelva en las coordenadas, ¿vale? Y se pueden agrupar determinadas entidades. Si tenemos, aquí como en este ejemplo, tenemos grupos que pueden ser, por ejemplo, parcelas, y queremos agrupar en grupos mayores, por un atributo de la tabla se puede hacer con una herramienta unirlos en una entidad más grande. Otras funciones que tenemos son buscar las rutas. Sí. Vale, sí, ya son los mapas ahora, o sea que ya es rápido. Los cálculos de rutas, aquí podemos usar los GIS para buscar las rutas óptimas o rutas más cortas, y también pues la selección de nodos afectados. Si tenemos en una tubería una fuga o cualquier cosa, pues con el GIS podemos buscar los puntos y ver hacia dónde afecta, hacia qué lado, ¿vale? Y con esto, bueno, igual es mucho, pero creo que más o menos podéis tener una idea de lo que se hace con los GIS, con la cartografía. Ahora lo que vamos a ver son los mapas que se han creado para el programa Terrena. Bien, aquí lo que tenemos es, bueno, estos son simplemente los resultados. Lo que tenemos es un mapa topográfico de fondo, que si fuera una imagen de satélite sería mucho más visual, pero en Nicaragua las imágenes son bastante malas y no tienen definición suficiente, entonces prácticamente no se trabaja con imágenes de satélite. Lo que tenemos son mapas topográficos que se han georreferenciado, es decir, que tienen coordenadas exactas, y sobre él se han superpuesto todas las capas de información, ¿vale?